Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hoy queremos subrayar este versículo 25. En realidad, todo este motín de los orfebres de Éfeso, que comienza con el versículo 23 hasta el versículo 40, nos habla un poco, no tanto de un aspecto teológico ni doctrinal, sino que más bien de todo lo que significa el aspecto cultural, el aspecto de una influencia dentro de lo que nosotros le llamamos las influencias de la gente, de la cultura, de la forma de vivir, la idiosincrasia. Entonces aquí nos encontramos que la preocupación principal de este orfebre llamado Demetrio, que luego une y comienza a armar un alboroto, un motín contra Pablo, e incluso aquí se les llama los del camino. Interesante la palabrita que se utiliza. Fue entonces cuando se produjeron graves desórdenes a causa del camino, ¿viste? Del camino del Señor. Los que estaban en el camino. Aquí te veo, sobre todo estos neocatecúmenos, ¿verdad? Entonces ellos dicen el camino, pensamos el camino. Es interesante, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En fin, hay muchos elementos que nos hacen pensar este nombre, los que están en el camino. ¿El camino a qué? El camino a una realización plena, el camino al cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, ¿a quién se refiere el camino? El camino se refiere evidentemente que a estos cristianos o judeocristianos que han abrazado la fe y están encontrando en la persona de Jesucristo la realización, la plenificación y el cumplimiento de la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, de sus promesas. Ahora, este Demetrio es el que instiga a Pablo y también está instigando contra esta comunidad del camino. Y le acusan de qué cosa. Y esto nosotros lo hemos visto anteriormente en el versículo 24. Un orfebre llamado Demetrio fabricaba reproducciones en plata del templo, ¿verdad?, de Diana. Ese templo, Mishin y templito, y lleva, proporcionando así abundante trabajo a los artesanos. Y Demetrio los reunió junto con los que hacían trabajos similares y les dijo: ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria.
Pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en toda la provincia de Asia, ese Pablo, interesante también, ¿verdad? Aquí nos está diciendo directamente qué es y de qué se le está acusando a Pablo. Ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombre no son dioses. Ciertamente que aquí también, en la misma expresión que utiliza Lucas, ya hay una expresión para darnos a entender que ellos más bien están confiando en las estatuillas, ¿verdad? Pero que no se refiere directamente entonces a un aspecto religioso, porque Demetrio en realidad no está buscando eso. Demetrio lo que le está preocupando es que su negocio está yendo mal. De esto depende nuestra industria, así le dice, de esto depende esta industria, nuestro bienestar. Mi preocupación es más bien eso, no un aspecto religioso, ¿verdad? A él no le interesa. El asunto es vender, pero como ahora Pablo con su prédica le está llamando a un razonamiento y a un entendimiento del aspecto moral, porque esta es una actitud nuestra del aspecto moral, es decir, donde nosotros somos quienes decidimos. Entonces, este Demetrio está causando un gran alboroto. Y desde ahí comienza este Demetrio a apoderarse también de la realidad de lo que está viviendo el pueblo, de esta realidad de incertidumbre, qué es lo que pasa. Nos falta entonces una buena educación catequética. Aquí les falta ese aspecto. Estamos confiando mucho en el fetichismo, estamos confiando mucho y pensamos que lo esencial son los ritos. Por eso que Pablo insiste mucho y decía que la ley de por sí mata. La ley de por sí mata al hombre. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros nos quedamos, pero así a rajatabla, lo que está escrito ahí, como está escrito ahí, ¿verdad? Y sin embargo, como en la transfiguración, por ejemplo, ¿verdad? Marcos, capítulo 9, dice que aparecía la ley y los profetas. Después se queda solo Jesús, ¿verdad? Entonces, ley y profetas, en el fondo, después desaparecen. ¿Por qué? Y porque nos quiere decir que nosotros no nos podemos quedar y aferrarnos siempre para hacer el bien a lo que dice la ley simplemente. Y en digo ya responsabilidad moral, ve. Nosotros tenemos esas muletas, nos ayudaron a caminar durante un cierto tiempo. O cuando éramos niños, cuando comenzamos a caminar del gateo, ahora nos ponen dentro de un andador, llamando al andador. Pero ahora en Bogotá puede círculo de derecho es más o menos la neta más vemos entonces hay entonces la mamá está contenta y segura. Entonces, como ese andador o como esa muleta viene a ser la ley y los profetas, ahí cuando se nos presenta, por ejemplo, en el momento de la transfiguración. Qué lindo es estar aquí, claro, es muy lindo, nos encontramos aquí. Mientras está Moisés, mientras está Elías, nosotros podemos caminar, son andadores, la ley y los profetas que nos ayudan a caminar. Pero en un momento desaparecen, es decir, hay que tirar las muletas. Tenemos que liberarnos y tenemos que sacar la indicatuña del andador bellico siempre. Llega un momento en que tenés que caminar por tus propias piernas. Y eso significa tener ya madurez, fortalecimiento de las piernas para poder caminar solo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Aquí el Padre Jonathan desde la Florida. Continuamos pues con este itinerario, ¿no?, del Espíritu Santo. Ayer hablamos de la sabiduría que necesitamos. Hoy vamos a entrar en uno que es muy hermoso, el entendimiento. Ya pedimos sabiduría y a veces en la sabiduría hablamos mucho, le pedimos a Dios. Yo les hablaba de cuándo fue la última vez, ¿no?, que abrimos la Sagrada Escritura, cuándo fue la última vez que meditamos la palabra de Dios. Pero entonces tú me puedes hacer una pregunta. Listo, Padre, ya abrí la Biblia, me salió esta lectura, no entiendo. ¿Qué hago? Pues aquí es donde vamos a pedir este siguiente don, el don del entendimiento. Ese don del entendimiento que nos ayuda a entender las cosas que Dios nos quiere decir. El entendimiento, como les decía yo, para poder entender la situación en la que tú estás. Pero muchas veces entender no de la manera humana, porque a veces cuando nosotros entendemos de la manera humana, la palabra lo dice, se nos mete la parte humana. Entonces empezamos los juicios, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esta situación? Y empieza un choque constante. Pero cuando pedimos entendimiento, el entendimiento que viene de Dios, para entender sus cosas. Ese entendimiento que se une a esa sabiduría para poder, como te decía, hablar con ese hijo, esa situación difícil que estás pasando. Para poder entender, ¿no?, el momento de crisis que puedes estar llevando. O también, como les he dicho, para poder entender ese momento de gozo y de alegría que llevas en el corazón. El entendimiento es ese don que viene de Dios para poder entrar en su presencia con un corazón puro, sin juicios, siendo tú y yo. Porque a veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, entrar en la voluntad de Dios. A veces a ti y a mí nos cuesta ver lo que Dios nos quiere regalar. Y el problema es que como somos personas racionales, si yo no entiendo, no existe. Si yo no entiendo, no lo acepto. ¿A usted no les ha pasado? Cuando uno está en una conversación, no entiendo. Probablemente en estos videos tú dices, no entiendo al cura lo que está diciendo. Probablemente cuando vamos a misa uno pone la manito así, no entiendo lo que me están queriendo decir. Entonces realmente en esos momentos de nuestra vida tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese entendimiento para poder tener esa escucha atenta a lo que se me está diciendo. No lo que tú quieres escuchar. Porque a veces también nosotros en nuestra vida ponemos esas palabras y esos pensamientos y le pedimos a Dios o le ponemos a Dios aquello que yo quiera. ¿No les ha pasado? Que a veces uno en la oración le pide al Señor algo y en la oración uno dice, sí, Señor, tú me lo vas a conceder porque así es. Pero no nos quedamos en silencio, no pedimos sabiduría, no pedimos entendimiento, entonces no podemos discernir lo que tenemos enfrente. Yo te invito, querido hermano, querida hermana que hoy nos escuchas, a que le pidas al Señor ese entendimiento para escuchar su palabra y para entender su palabra. Ese entendimiento que necesitamos para estar en silencio, para escuchar la voz de Dios. Esa voz que nos anima, esa voz que nos levanta, esa voz que nos dice, levántate, come y bebe, te falta mucho por caminar. Esa voz que nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Y déjenme devolverme un poquito. No sé si se acuerdan en los primeros capítulos que hablábamos de la situación de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús que tuvieron miedo. Los discípulos de Emaús que se vieron solos, que tenían sus ideales en Jesús, pero les matan a Jesús. Y Jesús llega a su encuentro. Y cuando Jesús llega a su encuentro y empieza a hablarles de las Escrituras, ellos empiezan a entender. Pero ¿cuándo llegó el momento en que ellos entendieron todo? Cuando Jesucristo partió el pan. Por eso la Eucaristía es tan importante. Porque es ahí, en la fracción del pan, donde entendemos todo el misterio de nuestra vida. Es en la fracción del pan donde tú y yo entendemos el porqué de la misión que llevamos y el porqué muchas veces el sufrimiento que tenemos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos conceda la gracia de poder entender la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está.
Cuando estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 19, los versículos 23 al 40. Hoy subrayamos y queremos mirar. Demetrio dice, los reunió junto con los que hacían trabajos similares y les dijo, ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria. Los reunió. Primer elemento. Entonces este Demetrio está decidido totalmente porque su interés es el interés económico ciertamente. Su interés aquí es mirar, ver qué es lo que este Pablo está predicando y cuánto perjuicio nos está trayendo. Y entonces diga tú y la llave que estás en el diga tú y la llave mañana, diga tú y la llave esa mindeína, diga tú y la llave. Entonces que ellos pueden disponer de nosotros como ellos quieren. No, ellos. Nosotros tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que comenzar a producir lo nuestro, tenemos que comenzar a hacer lo que a nosotros nos compete de cierta manera. Entonces, el capítulo 19, del 21 al 22, ya habíamos visto los proyectos de Pablo. Pablo, que tiene este proyecto, va y ahora se encuentra en Éfeso, ciertamente, antes de dejar ya Éfeso. Y bueno, en este momento se levanta una violenta oposición contra Pablo, porque estamos y él le fue predicando. ¿Se acuerdan que de por sí luego recorriendo la ciudad ahí en Éfeso, él había encontrado, ¿verdad?, a esta gente y les va entusiasmando y ellos se ponen a caminar detrás de él, le escuchan a Pablo y comienzan las conversiones y desde ese momento hay un cambio total dentro de la historia. Ahora, con este alboroto que encontramos aquí, que Demetrio los reunió junto con los que hacían trabajos similares, les dijo, ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria. Lucas pone fin a su relato del ministerio de Pablo en Éfeso. Coabe o patagina el relato que hace Lucas sobre el trabajo, el empeño que hace él. ¿Dónde? Allí, en Éfeso. Narrando detenidamente el alboroto provocado por los plateros de la ciudad que veían amenazado su sostén material a causa del éxito del evangelio en la ciudad. Esto pues es el problema. Este es el elemento que les mueve a ellos a reaccionar de esta manera. Ojo a la quiebra de negocio. Pablo Uriré, la gente en día de año por cambia, entonces va a ver cuando yo va a ver de ahí o palañan de negocio. Y por tanto, con anterioridad hemos notado que Pablo sufrió mucho en Éfeso, pero su historiador omite toda mención de estas crisis, pasando a un acontecimiento público en el que Pablo no participó de forma directa. ¿Cuál es el principio de selección que ordena el desarrollo de la historia de Lucas aquí? ¿Cuál es ese principio de selección? Probablemente hemos de entender que da por comprendidos los muchos sufrimientos del apóstol, de los cuales ha dado muestras anteriormente, interesándole presentar las reacciones del judaísmo y de las distintas fuerzas del imperio frente a la proclamación del reino de Dios.
frente a la proclamación del reino de Dios. Entonces Pablo también está mirando, porque él está predicando el reino de Dios. Y a ver, hemos visto a Pablo afrontar una y otra vez los ataques de los judíos recalcitrantes frente al testimonio y sobre todo frente a todo lo que aquí encontramos como un paganismo. La fuerza, en este caso, sabemos ya el testimonio que quiere decir el martirio mismo ante este paganismo que se había desatado en Listra, en Licaonia, ha testificado ante los sabios del Areópago de Atenas, ha atacado grandes fortalezas satánicas en los puertos griegos de Tesalónica y de Corinto. Y así entonces, queridos amigos, es decir, que Pablo no tiene pelos en la lengua cuando hoy se lanza y busca aquello que le ayudará también a él a ser sincero consigo mismo. Porque algo pedí conversión y ella lleva, oye esa cosa, pues oye esa, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Ay de mí si yo no predicara a Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Y todo ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo aventuras deslumbrantes, esas cosas que entorpecen el camino.
Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Reflexionamos este motín de los orfebres en Éfeso y estamos entrando en el caracú, ¿verdad?, de lo que está pasando. Demetrio, que reúne en este versículo 25, ese es nuestro tema principal, el hecho de reunir junto con los otros artesanos. Aquí se nota entonces que está reuniendo a otra gente también. Las añón de tener la orfebre cuera, los que hace el templete ese de la reina, de la diosa Artímedes, ¿verdad? Sino que sobre todo aquí nosotros encontramos Artemisa, ¿verdad? La Artemisa es aquí esa diosa que le está reuniendo, y a través de ella, a través del templo que tenía Artemisa, ciertamente que todos están alborotados. Pero, ¿qué es lo que encontramos aquí? Por una referencia a la sabia reticencia de los siervos de Dios que hallamos en el discurso de Escribano, sabemos que Pablo no se lanzaba a ataques furibundos contra la divinidad titular de la ciudad que quería evangelizar. Pablo entonces no se lanzaba con ataques furibundos para decir, ataques furibundos, para meterse en contra, ¿verdad?, de la diosa en ese momento de esa ciudad titular. La nueva, en este momento, forma de evangelizar. ¿Qué es lo que quería esta manera nueva de evangelizar? Con todo, la proclamación de Jesucristo como único Salvador y de Dios, como el solo Dios verdadero, todo creyente del ámbito cúltico de Éfeso. El golpe había de ser mortal y es natural que los intereses creados procuren levantar una ola de fanatismo con el fin de desterrar al embajador de Dios de la ciudad. Es decir, este que le está predicando, que le está diciendo, lo único que ellos quieren entregar, el golpe había de ser mortal y es natural que los intereses creados procurasen levantar una ola de fanatismo con el fin de desterrar al embajador de Dios de la ciudad. Aquí está el otro problema, y esto es evidente. Lo único que en el fondo, como se acuerdan de Cain, para levantar, soliviantar al pueblo contra alguien. Entonces, y así encontramos, ¿verdad?, que comienzan a levantar, comienzan a hacer cosas que a la gente le va a entrar en ese fanatismo también. Hacen un motín, reúnen. Vamos a ver, el golpe había de ser mortal y es natural que los intereses creados procurasen levantar una ola de fanatismo con el fin de desterrar al embajador de Dios en la ciudad. Lo que ellos quieren es, llegó ahí Pablo, a peña y peña asistente cuera. A los otros les llevan los presos.
Pablo quiere salir, dice, al teatro ahí para comenzar a hablar con ellos, convencerlos. Pablo siempre lo hace a través de argumentos, y argumentos muy claros. Entonces vamos a crear alboroto, que no se puede hablar, ya se puede, que esto, ni ese, ya, entonces no podemos hablar. O pregunta por ahí, ni micrófono, ni parlante, ni años en tu ponagua, llevando aquí, baitea, a Pepe, por un ñañe. Bueno, toda la parte del teatro también está muy bien hecha, ¿verdad? Para que se pueda escuchar hasta lo mínimo, ¿verdad? Pero nos hace entender que este lenguaje con que se presenta en la palabra de Dios es simplemente para que nosotros entendamos que la preocupación es hacer comprender al pueblo, hacer comprender a la gente cuál es su camino de historia, cuál es su camino de liberación. Se pusieron en movimiento demasiado tarde, pues la labor fundamental de la evangelización de Asia se había realizado ya. Y aún saliendo Pablo, quedaron miles de hermanos activos en la provincia que se hallaba ya en pleno desarrollo. Con todo, el objeto de Lucas se realiza plenamente a través del vívido cuadro que nos presenta del surgir de rancios prejuicios, ridículas supersticiones, violentos fanatismos, cuando los resortes que vuelven las masas se tocan por la predicación, por ese medio, ¿verdad? Hace que se toque verdaderamente y se llegue al cambio. ¿Cuántas veces se ha producido la misma escena en sus rasgos esenciales durante la proclamación de la palabra? ¿Cuántas veces? ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que la fuerza de la palabra es tan interesante? Porque y ese es el verdadero cambio. Y cuando hay estos cambios, ciertamente que otras cosas que son negativas, que son secundarias, caen por el suelo. Es el caso del orfebre de Demetrio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo, y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto.
Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente, si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el Mar Muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñan de Yara Ñe'e.
con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yacht, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25.
primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos aquí hablando un poco de Demetrio y también de los plateros. Esto es lo que encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 23 al 40. Vamos a mirar con más detención. Es probable que Demetrio, Mape Demetrio Ginapea, fuese el presidente del gremio de los plateros que hacían los templecillos de Artemisa. Posiblemente en la presidenta, posiblemente en la Canguazúa lleva, posiblemente en la umbatea con la gente con a operar y nada o ñemoí ve donde pecuera toma esta responsabilidad y yo ya que fue él quien convocó a sus compañeros para exportarles el tiempo que corría, para mostrar su negocio a causa de la predicación del Evangelio. Ahí está. Aquí está el negocio, aquí está lo que nosotros vendemos, pero por otra parte está también la predicación del Evangelio. Son dos fuerzas, hasta podríamos decir antagonistas, aunque no tendría que hacer falta, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo vemos de esta manera, cierto que se vuelven antagonistas. Notemos que empieza sin ambages por tocar el móvil que más certeramente había de enfurecer a sus compañeros de oficio. De este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y bueno, ayuda. Bueno, si yo quiero que vaya para allá, pota. Coangau, hay pobeti Pablo, jamás para lo predicar. Y no es lo nada de eso, dice después, ¿verdad? Sino que después dice, no se está desviando de lo esencial y fundamental. Es decir, que el Evangelio de Cristo les llama a una vida diferente. Y claro, ya no caemos más en esto que ofrecía Demetrio y sus compañeros. Hace un análisis a su manera de la predicación de Pablo y los resultados de ella. Decía de Pablo que no eran dioses los hechos con las manos, y con tal error había extraviado en casi toda Asia, había sido casi en toda Asia, se había extraviado, es decir, van detrás de otros elementos. Se extravió el camino, es importante vea. Amigo, hoy cuánto voy a ir de nos extraviamos, muchas veces estamos más preocupados en eso. Y bueno, también de un aspecto social, ¿verdad? Yo recuerdo muchos problemas se suelen hacer, como es la cacupé, como es la vendedor, Moisés a beber de ari, a ver doña permitido, yerjana, mo. Y todo así, ¿verdad? Pensado con la policía, pensado con la municipalidad, pero oímos ahí la Yargela, oímos ahí, habemos ya la iglesia. Y bueno, todos somos iglesia, ¿verdad? Aquí lo que tiene que haber es un orden, una disciplina donde todos justamente nos respetemos. Upeando. A ver, un lado defendemos ahí y a mí hago la poriajú, y sí, pero no es tampoco esa la forma, ¿verdad? Ahora, si me decís, ya puto a la poriajú, ¿es cierto? Yo estoy muy de acuerdo, pero ¿cómo le vamos a ayudar? Con la educación, verdaderamente, con que asuma su responsabilidad. Y para eso tenemos que primero, tocar muchos elementos, un poquitito más arriba, no en un asistencialismo. Tal vez ese asistencialismo va a ser para ese momento, pero ojo, veis ahí varias va a continuar igualito, no cambiamos ahí más. Entonces, eso hay que mover las estructuras, cómo nos organizamos nosotros.
Llegó a pensar en esa inteligencia artificial ya de coñante con la de boga o entero este oñe. Por ejemplo, a Moisés tema hoy, por ejemplo, en los congresos, en los poderes judiciales, incluso en el poder ejecutivo, mía, las inteligencias artificiales en tema hoy ya Moisés. Hañande, ya obedece a la inteligencia artificial. ¿Sabe por qué? Porque la inteligencia artificial no han embotado y moca. La inteligencia artificial es donde enseguida nos eran de la estadística. ¿Qué tenemos que hacer ñamorando la inteligencia artificial? Primero, ordenar bien la economía, que nadie robe más, aquí hay tantos robos, aquí tanto pea, o mondá, pea, mondá, moa, pea. Y paitetan ñande de inteligencia artificial. O muy paitetan ñande en orden. Porque ñande a ver la ñay contenida es orden. Si por ejemplo allí popeteo y vea inteligencia artificial, ves ahí potama oye. Ella como es también candidata a muy ve solo para ordenar la inteligencia artificial. Ayer. Entonces, todos los que van a trabajar a favor o en las cuestiones públicas, en las cuestiones de organización de la sociedad, entonces vamos a contratar a eso, no hace falta ni contratar ayer. La erescoyo mía, inteligencia artificial, peite. Ministro de Economía, inteligencia artificial. Urupaite de la estadística. Boria jubo ñande TV. O urupaite ñande. Boina la hipocanea la mondasea. O urupaite ñande la ten. Y después uno le pregunta, ¿y qué voy a hacer, señor inteligencia artificial, para hacer desaparecer eso? A ver, y ustedes saben que en un sabuete vamos a, por lo menos, vamos a organizar, ¿verdad? Vamos a saber la realidad, ¿verdad? Pues así como estamos con la inteligencia que nosotros estamos teniendo, que es mucho más que artificial, evidentemente, ¿verdad? Pero es una inteligencia que lastimosamente está corroída, está corrompida. Entonces, diga tú, señor de Nain, diga tú, señor de Nain. Apego lógico, code metro, cuango, upeala ya posee. Entonces enseguida él reacciona, entonces enseguida él se pone, no pea ni gato y pesa, porque pea hoy Pablo pues, viene y predica, viene y dice, esto tenemos que hacer de esta manera, esto tenemos que organizar de esta manera, porque este es el Dios que se ha entregado por nosotros. Entonces, esta es la inteligencia que tenemos que utilizar ahora, ¿verdad? Nos está diciendo. Así que, queridos amigos interesantes en Agua, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Ya Perú, ya Mindu, ya Ike, ya Jesá, venga tú la ñande ya. Pues esto pues nos llama, siempre la palabra de Dios mirando las actitudes, nos llaman a un cambio verdadero. Queridos amigos, nos vamos así despidiendo por el día de hoy. Y les dejo ahora la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.